Harlauza batean beste norbaitek zulatutako aztarnaren bat, gehienek. Modu traketxean egina, gogoak gazte ametxetan lagata. 10 orduko jardunaldiaren ondoren, izerdi tante bartean, take-away delako kafea zerbitzatzen den bezala. Atxeka beturik, garantzik eman gabe. Alakoa naiz nahi, leinuko azkena, ikusi ez da nabaritzen ez dena. Haize hotza eta beroan hasten direnean sortzen den zurrunbilu ukitu horretan agian dagoena. Gau egun bihurne ezakela berandu jakinarren, txitondo burutzen nuen zuen oharkadean. Agian, ez nintzatekeen lehenengoa izango, baina bainik izatea erabaki nuen ura. En la época de las tribus. En la época de las tribus, yo no habría dispuesto de un lugar especial para mi cadáver. A lo sumo, algún resto sobre una piedra, torpemente labrada por alguien que hubo abandonado las ganas de los sueños de juventud. Del mismo modo en que se sirve un café take a kill, tras una jornada de 10 horas, de gotas de sudor, tristemente, sin darle importancia. Y así soy yo, la última de la tribu, alguien que no se ve ni se siente. Quizás aquella que existe en el toque del remolino surgido, la mezcla del aire frío, caliente. A pesar de hacerme eco tarde, de que era capaz de convertir la noche en día, lo hacía enteramente bien y de manera inadvertida. Seguramente yo no sería la primera de la tribu, pero sí aquella que yo misma decidí que iba a ser. Sustraiak han dituenak. Nekez usten du bere sorterria. Sustraiak han dituenak. Nekez usten du bere lurra zuaitzak, ez bada gailu hobeletan. Ez du niniak begi ikusten, ez bada erroi edo arubioen mokoetan. Nekez usten du galaziak itsasoa, ez arearriak basabortua. Ez du liliak udaberria uste, ez ularrak zorientasuna. Bere sorterria nekez usten du sustraiakan dituena. Quien tiene allí sus raíces difícilmente deja su tierra natal quien tiene allí las raíces. Difícilmente abandona su tierra al árbol si no es derribado y convertido en madera. No deja el ojo, la pupila, sino en el pico de cuervos o escorpiones. El salitre no abandona la mar, ni la arenisca el desierto. No deja la flor la primavera, ni la nieve su blancura. Difícilmente abandona la tierra natal quien tiene allí sus raíces. Lobus temporales. Hitz egitea garrantzitsua bada ere, lehenengo entzuten ikasi behar dugu. Horrela, oroimenari ere aldare berezia eskainiz. 4 minutos. Guernica. 4 minutos fueron suficientes para destruirlo todo.
4 minutos para quebrar por completo el ángulo convexo de las sonrisas. 4 minutos, un instante diminuto para coserle a la historia puntadas mordaces sobre el bolsillo, junto al corazón. 4 minutos para aprender. 4 minutos para olvidar. 4 minutos. Nada más. Poesia hilda dago, baina ez naiz izan. Nire atzemamien marka eta aurkituko dituzue, behar bada gorpuaren gainean. Ni badazpada ingurutu naiz hilotza, oraindik hilgabe, zegoelakoan. Eskua gainean harrapatu nazue, baina berpiste, ezenatu naizelako. Ni heldu naizenerako ezue fornotegi, azken azeta zegoela pika. Egia da, batzuetan ene oinetara etortzen zela jolasten. Nik ez dut poeta izan nahi. Nork esan dizu ikusi ninduen. Nik hemendik paseatzen den bide. Ez dakit nor ninduen. Urreratu naizenean jende zingurututa zegoen hilda. Poeta omen direnetako poetaren batek itoko zuen akaso. Zergaitik natzen zuen preso. Ni ez naiz izan, eta ez zaizkit kartzelan gustatzen. Zela neortzeko duzue gainera. Poesia ez da gerezion dataut horretan kabitzen. Elkar izazue egunkari batzuk gutxinez tapatzen. Bueno, yo de esta poesía no suelo decir nunca el título, porque si lo digo ya es como que se desvela todo el tema del asunto. Así que, a ver si lo adivináis, pero os prometo que al final os lo digo. Posiblemente encontréis mis huellas digitales sobre el cadáver. Yo me acerqué por si acaso, pensando que estaba viva todavía. Me habéis sorprendido con las manos en su cuerpo. Yo solo intentaba reanimarla. Cuando llegué, estaba ya en las últimas. Apenas le quedaba aliento. Es verdad que a veces se acercaba a jugar entre mis pies. Pero no quiero ser poeta. ¿Quién dice que me ha visto? Yo solo pasaba por aquí. No sé quién ha podido ser. Al llegar, la encontré rodeada de gente y muerta. Posiblemente la estranguló alguno de esos que se dicen poetas. No me arresten a mí, que no fui yo. Y no me gustan las cárceles. ¿Cómo la van a enterrar? La poesía no cabe en ese ataúd de cerezo. Traigan al menos unos periódicos viejos para tapar los restos. La poesía se titula La poesía está muerta, pero no fui yo.